Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más, hermanos, y si hay visitas en medio nuestro, bienvenidos todos. Les voy a invitar a abrir las Biblias en el Salmo 50. Salmo 50. Y vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 50, desde el versículo 1 dice: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Que el Señor nos bendiga. Les voy a invitar a orar una vez más. Señor y Dios, Padre de la gloria, gracias damos, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar, que te dueles del castigo, pero que no tendrás por inocente al culpable si no se arrepintiera. Pero también estás puesto, Señor, para no solo manifestar, sino impartir justicia sobre el hombre. Gracias, Señor, porque solo tú eres soberano, porque tu poder no hay quien lo alcance, porque eres magnífico en hazañas, terrible en prodigio. Gracias, Padre, porque por tu voluntad creaste todas las cosas, por tu palabra existen y así las sustentas. Gracias te damos porque habiéndonos hecho un poco menor que los ángeles, tienes del hombre memoria. De tal forma que desde siempre has buscado, o desde la creación has buscado el hombre para que esté en comunión contigo, aun cuando te dimos la espalda. Gracias, Señor, porque tu voz recorre la tierra y en todo lugar anuncia tus palabras a los hijos de los hombres, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, nos encomendamos a ti en esta noche rogando dirección, guía, rogando que tu Espíritu tome tu palabra y la haga clara al corazón de cada uno, especialmente a aquellos que aún no tienen la certeza de un Salvador, que aún no tienen una comunión contigo, que aún no han sido hechos nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, para que por tu palabra los corazones sean quebrantados, aún los de tu pueblo, para poder verte cada día en tu gloria, en tu majestad, y así conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Queremos exaltarte, alabarte en esta noche, Señor, y queremos que tu nombre de todo y por todo sea glorificado. En la persona amada y preciosa de Cristo Jesús, encomendamos nuestras vidas a ti. Amén. Perdón, muy bien. Leímos
Los primeros versículos de este salmo es un salmo de Asaf, que comienza con una declaración del carácter divino. Dios se describe de muchas maneras en la escritura. Diferentes atributos suyos son manifestados cuando intervino en la historia, cuando trató con su pueblo, cuando creó todas las cosas, por ejemplo. Y el desarrollo de la historia del hombre, de una o de otra forma, es también el desarrollo de la manifestación de Dios para con el hombre, para que el hombre le conozca, para que el hombre vuelva así. Una vez el hombre se apartó de él en el huerto de Edén. Y es interesante que dentro de todas las cosas que de Dios son descritas, y que muchas conocemos y que muchas nos encantan y nos gusta pensar en muchas de ellas, es decir, a unas personas sin Cristo les gusta recordarse que Dios es amor. Hace unos años, en la costa en particular, no sé si sucedió aquí, pero fue muy común que en el vidrio trasero de los carros colocaran una calcomanía que decía precisamente eso: Dios es amor. Y casi todo carro tenía una calcomanía pegada ahí atrás que tenía tremenda declaración. Y gracias a Él, porque Él es amor, ¿cierto? No estamos apocando ninguno de sus atributos. Pero es interesante que este es un salmo de alabanza, es un salmo que usaban para cantar al Señor, para alabar al Señor. Y las palabras de este salmo son una convocación, son un llamado a que las gentes vengan a Dios. Dice, versículo 1, el Dios de dioses, el que es absolutamente supremo, el que por encima de él no hay más. De hecho, el único verdadero, porque los demás tienen el nombre de Dios, pero como dice otro salmo, ni ven, ni entienden, ni hacen nada por su gente. El Dios de dioses, ¿qué ha hecho? Ha hablado y ha convocado la tierra. Esta tierra, lógicamente, significa los moradores de ella. Ha hecho un llamado universal para que todos los hombres comparezcan delante de él. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, no hay rincón de la tierra al que Dios no tenga en cuenta para este llamado. Los de Tuluá, tranquilos, no vengan, los demás sí. No hay rincón en la tierra que se escape de este llamado. Desde Sion, desde su tierra, desde su monte, es una expresión que puede hablar tanto de la ciudad de Dios, pero muy probablemente aquí, desde su morada misma, desde su habitación, es decir, de su trono de gloria, de donde Él está sentado y reina en majestad. Dice, desde ahí resplandece. Desde el lugar de su morada, Dios resplandece. Interesante, ¿cierto? Porque la mayoría de los dioses tienen un espacio geográfico en el que se manejan. Es decir, los dioses de Egipto, por ejemplo, para ellos eran buenos y útiles en Egipto. De pronto los ayudaban cuando se iban para alguna guerra, pero eran dioses en su lugar. Los dioses de los amorreos, de los cananeos, de todos estos pueblos de aquella historia, eran dioses regionales. Pero esta expresión está también queriendo indicar la universalidad, la soberanía absoluta de Dios. Él es Dios de toda la tierra. Por eso puede convocar a todos y por eso desde su trono, o si es su ciudad, desde su ciudad, Él puede llamar a todas las gentes. Pero miren lo que dice luego el versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Su presencia en sí misma denota poder, denota grandeza. Y la idea aquí es que para los que no están bien con él, es una imagen de terror.
Es una imagen que atemoriza. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. La idea es, como leemos en Deuteronomio, digamos, de parte de Moisés, a los cielos y a la tierra pongo por testigos. Es decir, Dios llama a los moradores de la tierra y los llama absolutamente a todos, y como no queda nadie que sirva de testigo, entonces la misma creación es puesta como testigo frente a lo que Dios va a hacer. En el versículo 5, en esta primera parte en particular, el Señor está hablando a su pueblo. Versículo 1, ha llamado a todos, pero aquí en particular dice que coloca a los cielos y a la tierra por testigo para juzgar a su pueblo, a los que le pertenecen, a los que ya son suyos, a aquellos que él designó para habitar en medio de ellos. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y aplicativamente hablando, pensaríamos en los que somos creyentes, ¿no? Porque aquí habla de su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? La iglesia, los que creen en Cristo como Señor y Salvador. Los que han rendido sus corazones a la virtud gloriosa de aquel que murió y resucitó de entre los muertos para dar perdón. Ese es su pueblo, pero es interesante que a estos también los viene a juzgar. Pedro dice algo similar cuando habla de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si es así, ¿dónde terminarán el impío y el pecador? Es interesante esto. Dice el versículo 6, y los cielos declararán su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Es una imagen que no nos gusta tener de Dios. Es un asunto que de pronto algunos consideran que es cierto, pero es una cosa que no quieren tener muy en cuenta. Prefieren tener en cuenta que Él me perdona todo, ¿no? Y que me ama mucho, y básicamente la idea es que me deja pasar cualquier asunto. Pero estos cantores, Asaf, hace un cántico al Señor en la cualidad de Dios como juez, como uno que tiene, como vimos en los versículos anteriores, resumiendo las ideas, como uno que tiene la autoridad, que tiene el dominio, que tiene el derecho de sentarse y llamar a todo hombre a que venga ante él y comparezca, incluyendo a los que le pertenecen. Dios es el juez. En esta noche en particular se anuncia el Evangelio. Y de pronto alguno podría pensar, pero bueno, eso no concuerda mucho, porque el Evangelio es que Cristo murió porque nos ama tanto y porque quería rescatarnos y perdonarnos. Y está bien, es cierto. El corazón del Evangelio mira hacia la cruz, hacia el momento en el cual el santo, el justo, el bueno, en todo el sentido de la palabra, el que nunca cometió pecado, fue al Calvario llevando sobre sí el pecado nuestro para poder perdonarnos, para darnos la gracia de venir ahora ante la presencia del Señor, de ser hechos hijos de Dios, de ser trasladados de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero una cosa, querido amigo, que de pronto no estás observando, o que si quizás lo has visto, no te detienes tanto, es que lo que sucedió precisamente ahí en el Calvario, donde Dios mostró su amor, donde el Señor Jesucristo llevó a la máxima expresión su amor por nosotros, allí en ese mismo lugar, Dios hizo un juicio severo, porque el pecado no merece menos. Lo que pasa es que como nosotros estuvimos acá y no lo sufrimos, a veces no lo tenemos en cuenta.
Pero la razón del sacrificio de Cristo es porque no había otra forma de que los pecados pudiesen ser perdonados. Para que tu pecado y el mío pudiesen ser perdonados, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que sufrir el justo juicio del juez de toda la tierra. No se perdona en balde. Claro, gratuitamente, por gracia. Pero no es de balde que el Señor nos perdona. El Señor ejecutó juicio y lo sufrió el Señor en la cruz. Mira que esto de que Dios es juez está más cercano de lo que pensamos. Por eso Dios tiene todo el derecho y la autoridad de decir, por ejemplo, que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira es sinónimo de esto, de su juicio. El juicio de Dios está sobre él. No es que Dios tiene rabia, no, es que el justo juicio de Dios está sobre ti. El juez de toda la tierra convoca a todos los hombres. Pero antes de profundizar en otras cosas, quisiera leer otros versículos aquí en el Salmo. Si seguimos leyendo del versículo 7 hasta el versículo 15, el Señor sigue hablando con su pueblo, con los suyos. Y es una buena cosa en que los creyentes aquí en esta noche podrían pensar y mirar que el Señor hable a nuestro corazón a través de esas palabras. Pero nuestro objetivo es, en esta noche en particular, aquellos que aún no le conocen. Entonces, el versículo 16 cambia de personas. Dice, pero al malo dijo Dios. O sea, una cosa que necesitamos observar es que la manera como Dios describe a uno que no hace parte de su pueblo es como uno que es malo. No es como alguien que, bueno, intenta y que es buen vecino. Dios llama a uno que no es de su pueblo malo. ¿Y qué dice Dios al malo? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Ay, es interesante porque este malo pareciera que pudiera hablar cosas buenas. Pareciera que en momentos puede decir cosas de Dios. Espero estar haciéndome entender. Por ejemplo, cuando de pronto tú que no conoces a Cristo o cuando los creyentes hablamos con alguien que no conoce a Cristo y le preguntamos acerca de qué piensa de Cristo, no, Él vino para morir por nuestros pecados. Dice algo que es cierto, que tiene que ver con Dios, con su mensaje, con su palabra, siendo malo. Entonces mire que el conocer ciertas verdades o recitar ciertas cosas que puedan tener reputación de verdad, no me cambian en sí mismas. El que no conoce al Señor no puede confiar en que de pronto tenga un vocabulario religioso, en que yo me encomiendo a Dios. No, y es que yo pienso mucho en Él. Dios sigue diciendo que es malo. Antes el Señor le dice, mira, ¿con qué derecho? En otras palabras es lo que le está diciendo. ¿Tú con qué derecho usas mi palabra? ¿Tú por qué hablas de cosas que nada tienen que ver contigo? Es lo que dice. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Como dice otro pasaje de la Escritura en Corintios, no hay concordancia entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial.
no pueden estar juntos. No son compatibles. Cuando uno está, el otro se ausenta. En una noche muy oscura, usted prende una fogata, una lámpara, un fósforo, una antorcha y las tinieblas se disipan. Entré ahorita aquí a la oficina, estaba oscuro, no veía nada, a tientas encontré el switch y ¡puf! Todo cambió. No tengo media oficina llena de oscuridad y media llena de luz. Cuando el uno se hace presente, el otro se ausenta. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Aunque hables de cosas provechosas, si no eres de mi pueblo, sigue siendo malo. Es decir, lo que hace a una persona parte del pueblo de Dios no es cuántas cosas buenas de Dios pueda saber o pueda decir. Lo que hace a alguien partícipe del pueblo de Dios no es que tenga costumbres religiosas, no es que sepa de ciertos asuntos religiosos. Es diferente. Vamos a seguir. Versículo 17. Ahora, el Señor, ¿por qué hace esta pregunta y esta acusación que parecería un poco fuerte? Y de hecho lo es. Pues tú. La razón por la cual tú no deberías estar usando mi palabra y metiéndote en estas cosas sin ser mío, utilizar mi ley como si fueras tú parte del pacto cuando no lo eres, es porque tú aborreces la reprensión o la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, claro, tú dices muchas cosas, ¿no? Pero mi consejo para ti es tal cosa. Cuando yo te hablo, tú no me escuchas. No tomas en serio lo que estoy diciendo. No lo recibes. Y es, por ejemplo, lo que sucede con la palabra del Evangelio. No sé cuántas veces la habrás escuchado. Yo creería que no es la primera vez. Pero si lo es, bueno, tienes una responsabilidad enfrente. De la manera como respondes a ella, de esa manera Dios va a tratar contigo. Porque si aceptas la corrección del Señor, si tomas en tu corazón las palabras de Dios, entonces podrás ser parte de su pueblo. Pero la razón por la que el malo no encuentra provecho en cosas buenas que pudiera decir es porque no atiende la corrección del Señor. Y la palabra del Evangelio son muy buenas noticias. Son palabras valiosas que tienen poder para transformar la vida de una persona. Pero son palabras de corrección. Pero son palabras que hacen que el curso de la vida cambie, porque vamos en un camino equivocado que conduce a la muerte. Y no solo la muerte física, la muerte eterna. El Señor dice en su palabra que el precio o lo que el pecado te remunera es la muerte. Pero Dios ofrece un regalo de vida eterna. No, pero es que a mí no me molesta que me hablen de Dios. Está bien, pero has obedecido las palabras de Dios. Es que ese es el punto. Cuando Dios dice, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, y tú sabes que no tienes al Hijo de Dios, ¿tomaste una decisión por él? Porque el punto no es si te molesta escuchar o no que te hablen de esto. El asunto es cómo has respondido ante la corrección del Señor. Gracias a Dios, porque muchos aquí, según veo en las pantallas, profesamos, confiamos en Él respecto a que
Un día aceptamos su corrección. Él nos mostró lo mal que estábamos y creímos su palabra. Sí, algunos también resistimos bastante tiempo, pero al fin tuvimos la gracia de venir al Señor a pesar de nuestra rebeldía, de ser conquistados por su amor. Pero si tú no tomas una decisión, entonces estás haciendo lo que dice el versículo 17. Estás aborreciendo su corrección y estás teniendo en poco sus palabras. Eso es lo que hace la diferencia entre pertenecer o no al pueblo de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Ahora el Señor les explica a través de ejemplos cómo fue que hicieron esto. Porque no es que se sentaron y dijeron, a nosotros no nos digas nada. No, de pronto ellos se sentaban y oían y ven, tan chévere lo que Dios dice. Pero luego el Señor dice, mira, tú veías al ladrón y corrías con él. Los latinos tenemos la costumbre de que cuando se grita ladrón en la calle, mucha gente sale, ¿no? Con un palo a acabar al pobre. De cierta manera se lo busca, pero lo que aquí está diciendo no es que corrías a atrapar al ladrón, lo ayudabas a escapar, es lo que está diciendo. De pronto alguno piensa, no, yo nunca he hecho eso con un ladrón, pero el tema no es la acción específica, sino la actitud. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, alguien ha hecho algo que no es bueno y tú o yo le hemos celebrado? O de pronto se presentó la oportunidad de descubrirlo y más bien nosotros lo tapamos para que no descubrieran lo que hacía. Eso pasa hasta en conversaciones tan simples. Una mentira que se dice en una conversación y nosotros sabemos que no es cierto, pero no, si fulano te lo dijo, tiene que ser verdad. Y buscamos encubrir y nos confabulamos con el pecado. Es la idea aquí. De hecho, el Señor coloca otro ejemplo, y con los adúlteros te recreas, o con los adúlteros es tu parte. Tú estás acá contento, ¿cómo te cuentan de que tiene 3 y no lo han pillado? De que hace por aquí, hace por allá, y como que, ay, yo quisiera hacer lo mismo. Sigue diciendo, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Quizás lo más claro para eso, chismes, murmuraciones, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces prestamos nuestra lengua para lo que no conviene? Sea un chisme o no. ¿Cuántas veces metemos la cucharada en asuntos deshonestos? Sigue diciendo, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Aquí, al parecer, esta expresión tiene una connotación legal. Es decir, a las puertas de las ciudades se sentaban para resolver asuntos. Los ancianos de la ciudad generalmente estaban ahí, la gente sabia, digamos. Entonces, cualquiera que tenía un pleito o una situación que arreglar, iban, se sentaban allá enfrente de los ancianos y resolvían sus asuntos o hacían negocios, bueno, diferentes asuntos. Pero al parecer la idea aquí es que no es hablar de decirle algo malo, sino hablar en el sentido de presentar un falso testimonio contra otro, de denigrar del nombre de otro, que es lo que dice también la segunda parte, ponías infamia, de destruir con intención a otra persona o el nombre de otra persona. Entonces el Señor coloca unos ejemplos, ¿no?, de la vida del pueblo para que ellos entiendan cómo es que no han recibido la corrección del Señor. Para que ellos se den cuenta
que aunque buenos se vean a sí mismos por fuera, realmente su corazón está lleno de pecado y de maldad. Y es por eso que Dios viene a juzgar, no tanto por las cosas que se hacen, sino por el corazón de donde salen todas estas cosas. Pero miren versículo 20, para cerrar la idea. Perdón, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Miren, una razón por la que también tenemos en poco de pronto el hecho de que se es juez, de que Dios es juez, es por esta pregunta un tanto traicionera, un tanto caprichosa de, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no para todo el mal que hay? De cierta manera, miren, no quisiéramos que Dios destruyera el mal apenas el mal hiciera presencia. ¿Saben por qué? Porque ninguno estaría aquí. Cuando Dios dice, estas cosas has hecho y yo he callado, no están mostrando que Dios es igual de alcahueta y de conveniente y de acomodado como somos nosotros. Que es lo que esta gente estaba pensando. Él dice, yo callé y tú creías que yo era de los tuyos. Y tú creías que es que yo más bien como que estaba celebrándote tu desorden. Miren, el hecho de que el Señor no intervenga en el sentido, digamos, físico, tangible, que mande una bola de candela, pues, sobre el que peca, es porque Dios está extendiendo su gracia y su misericordia. Porque es que, como dice en otro salmo, oh Jehová, si tú mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Querido amigo, no creas que el hecho de que sigas vivo hasta el día de hoy es porque eres muy justo, porque no hay uno. La razón por la cual aún hoy respiramos y tenemos conciencia y podemos escuchar el mensaje del Evangelio es porque Dios sigue extendiendo su gracia, su benevolencia, su longanimidad, su misericordia, su amor. Porque de otra manera, el Señor hubiera terminado contigo y conmigo hace mucho tiempo y habiendo hecho eso, estaría condenado para siempre. No hubiese tenido oportunidad. Y tú tampoco la tendrás o la tendrías si así fuera que Dios tratara. Entonces, cuando reflexionas un momento acerca de la maldad que hay en tu corazón, que sabes que está ahí, y que de pronto Dios no te dice nada o que bueno, parece que no le importa, por favor, no seas confundido. Dice Romanos capítulo 2, o ignoras que las riquezas de su benignidad te están guiando al arrepentimiento. El Señor dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor hace, no hará, hace al hombre entender su condición de pecado por medio de su Espíritu Santo. Y yo sé que tú sabes que es así. La pregunta es, ¿desecharás su corrección?
La pregunta es, ¿tirarás a tu espalda sus palabras? Miren cómo termina. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien libre. Como decíamos ahorita, no te confundas creyendo que es que Dios no se da cuenta o no le importa. Dios está siendo paciente, como dice otro texto. Él es paciente para con todos los hombres, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente para contigo. Por favor, entiéndelo ahora. Porque si llegas a estar en este día de convocación delante de Dios como juez, ese día ya no habrá esperanza. Será un día de dolor y triste. El versículo 23 termina diciendo, el que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. No está diciendo que la salvación se gana, se logra, que uno se esfuerza y lo consigue. Lo que está diciendo es que quien atiende a la voz de Dios y confía en su mensaje, le honra y el Señor le mostrará su salvación. El que atiende al llamado de Dios como juez de toda la tierra y ve su amor también manifestado en el Calvario, que debiendo juzgarme a mí, puso a su propio Hijo a sufrir tal angustia y dolor. ¿Cómo ignorar su llamado? ¿Cómo no caer rendido hoy, ahora, en este momento donde estás diciéndole, Señor, tienes razón? He despreciado tu corrección, no he tomado en cuenta tus palabras. Eres juez justo y has provisto una ventana tan amplia para que yo pueda ser salvo. Señor, perdóname, porque Cristo ha pagado por mí. Pero de otra manera, no habrá esperanza. No confundas, por favor, la paciencia del Señor con otras cosas. No confundas el amor del Señor con que el pecado de pronto no es importante. El juez de toda la tierra llama a todos los hombres a comparecer delante de él. El pueblo de Dios llegará a su presencia confiado, no porque sea mejor, sino porque ha recibido la bendición de Dios, la salvación del Señor, y ahora el Señor estimula nuestros corazones a una comunión íntima. Pero tú que no conoces a Cristo, estás frente a un juez que tiene todas las evidencias para condenarte por los siglos de los siglos. Pero tan grande y lleno de misericordia que ha provisto en su Hijo el perdón para tus pecados. No lo desprecies. No lo desprecies. Que el Señor hable a tu corazón por medio de su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos por esta salvación tan grande. Agradecidos por la persona amada y preciosa de Cristo Jesús. Agradecidos de que llamándonos, Señor, a comparecer delante de ti, también juntamente con tu justicia y tu juicio, hayas mostrado tu gracia y tu misericordia, tu salvación. Oh Padre, pero rogamos por aquellos que aún siguen hoy sin tomar en cuenta tus palabras, sin aceptar tu corrección. Uno que de pronto dicen cosas acerca de ti o saben cosas acerca de ti, pero que realmente no se han humillado en tu presencia, dándote la honra, reconociendo la certeza y la necesidad de tu mensaje para que les muestres tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, los salvos, no hemos sido mejores. Y si tenemos el gozo de tu salvación, es porque fuimos humillados ante tu presencia para reconocer
nuestra urgencia de un Salvador. Rogamos, Señor, que quien nos escucha en esta noche se permita ser convencido por tu Espíritu. Que no se haga el sordo ante el mensaje de tu palabra. Y que busque tu rostro, que busque tu presencia, Señor. Y reciba de ti el perdón. Te alabamos, te glorificamos porque nadie nunca hubiese podido redimir ni su propia alma ni la de otro. Pero tu Hijo, al que entregaste por nosotros, ha provisto eterna redención para todos los que creen en Él. A Él entonces sea la gloria y la honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y tengan buena semana.